Hola a todos, soy Yasna, tu coach de pronunciación y de autoestudio. Y en el video de hoy vamos a hablar acerca de por qué generalmente las metodologías tradicionales de aprendizaje del idioma fallan. ¿Por qué si estudio tanto no aprendo? ¿Por qué si estudio tanto no hablo inglés? ¿Por qué no estoy teniendo los resultados que yo quiero? Todas esas cosas las vamos a discutir. Y una vez que hayamos identificado las dos grandes falencias de ese sistema tradicional, vamos a tratar de reconfigurar nuestra práctica de tal modo de que puedas hacer que tu práctica sea mucho más efectiva, mucho más activa y que realmente sientas que estás avanzando. Pero para eso vas a tener que cambiar tu pensamiento acerca del aprendizaje del idioma, pero totalmente. No importa si estás recién comenzando en tu estudio del idioma, no importa si ya llevas mucho tiempo estudiando, este video te va a ser muy interesante. Les voy a dar un poquito de contexto para que más o menos me entiendan. Yo estuve trabajando en el sistema tradicional durante más de una década de mi vida. De hecho, por eso me cansé, ¿verdad? Y siempre distinguí el mismo patrón. La clase es como esta especie de montañita que tú subes y tú tienes esta ilusión de que lograste el aprendizaje porque fuiste a la clase, ¿verdad? Y dentro de esta montañita emerge la figura del profesor como eje central de los aprendizajes. El profesor es el que expone, el que habla, en el fondo está en el centro de la clase, en desmedro de la figura del estudiante que es más pequeñita, ¿verdad? Tiene esta figura pasiva como tomando nota, calladito desde su rincón, pero poca práctica activa hay. Esa es la primera observación. Esto es total y absolutamente beneficioso para la industria, para el negocio de las escuelas de inglés, porque en el fondo, si tú necesitas al profesor para lograr tu aprendizaje, si tú dependes de él, entonces la única manera de aprender es asistiendo a la clase. Y si más necesitas al profesor, más clases vas a tener que comprar, ¿me entiendes? Entonces a la industria no le conviene que tú sepas cómo aprender o cómo ejecutar tu propio aprendizaje, porque si no, dejarías de necesitar clases y al profesor. Entonces es muy beneficioso para la industria, ¿verdad? Para el negocio. Sin embargo, es muy nefasto para el estudiante, porque prontamente el estudiante se va a dar cuenta de que esta visión de que más es más o más es mejor no es tan así, porque te vas a dar cuenta de que vas a estar conectado en muchas clases, invertiste mucho dinero, ¿verdad? En clases súper largas, pero realmente ¿cuánto de esa clase está dedicada para ti como estudiante, como individuo, para poder producir lenguaje y poder recibir feedback? Y en ese sentido, cuando yo empecé a analizar todas estas características de la clase tradicional, me di cuenta de dos grandes falencias que tenía el sistema. El primero es lo que te estoy diciendo, que el tiempo de práctica dentro del aula es muy poquitito, entonces tienes esta sensación de que estás perdiendo el tiempo porque lo que el profesor te dijo ya lo sabes o porque el profesor hace practicar a, no sé, 10 alumnos antes que ti. Entonces, de hecho, esto es súper fácil. Si tú piensas que tu clase ya dura 90 minutos y el profesor solamente va a exponer 20 minutos de aquella clase, te quedan 70 minutos de práctica activa para los estudiantes y en el mejor de los casos solamente tienes 15 compañeros. Eso te da un total de 4.6 minutos de práctica activa, o sea, es la nada. ¿Y el resto qué haces? Nada, tomar nota, ¿me entiendes? Entonces es poco efectivo, hay poco tiempo de práctica real. Ese es el primer problema. Y el segundo problema, pero de verdad que esto es trascendental, es el hecho de que las tareas y la práctica que te va a ayudar supuestamente a internalizar el conocimiento es también muy pasiva. Entonces seguimos en la misma dinámica de que el estudiante es un recipiente que va a ser como llenado por conocimiento, pero no es así. No le estamos enseñando a los estudiantes ¿a qué? A aprender. Bueno, junto con toda esta crisis existencial que yo estaba teniendo como profesional, también me convertí en mamá. Y cuando me convertí en mamá, fui de verdad yo soy la fan número 1 de mi hija y me maravillé realmente del proceso que ella siguió para aprender su primer idioma. Y después mucho más maravillada estaba cuando me di cuenta de que ella empezó a normalizar, ¿verdad?, el español y el inglés al mismo tiempo. Entonces yo tenía una hija que tenía 2 o 3 años y hablaba
un poquito de ambos idiomas. Ahora mi hija tiene 7 años y habla inglés y tiene una pronunciación pero hermosa, y no es porque yo lo diga. Y la observación más importante que realicé es que aprender un idioma es realmente muy simple. Nosotros buscamos que la aplicación, que el mejor curso, que aquí, que esto, que allá, pero realmente el proceso se compone de una secuencia muy simple, que es hablar, ser corregida y repetir. Hablar, ser corregida y repetir. And that's it. No es más complejo que eso, pero eso es justamente lo que no tenemos en el aula tradicional. Y en ese momento tuve una epifanía. Yo dije, para que realmente el trabajo en aula sea efectivo, necesitamos emular el proceso natural del aprendizaje. ¿Ya? ¿Cuándo vieron, por ejemplo, un niño tomar un libro antes que empezar a emitir sonidos? ¿O cuándo vieron un niño estudiando gramática antes que emitir sonidos? ¿Me entienden? ¿No? Es como súper simple y es súper obvio, pero no lo hacemos en la práctica. ¿Cómo luciría esto dentro del aula? En vez de conservar esta dinámica tradicional, reemplazarla por una clase 100% activa donde el estudiante hable y el profesor le corrija. Y repetimos la secuencia una y otra vez. Entonces ya la imagen del profesor no va a ser este eje central del aprendizaje, sino que somos pares, trabajamos de una manera mucho más horizontal. ¿Me entiendes? El estudiante tiene mucho poder dentro del proceso de su propio aprendizaje. El gran problema de esto es muy difícil que te ofrezcan clases personalizadas, porque recordemos lo que habíamos conversado anteriormente. Mientras más estudiantes pongamos en un aula, mucho mejor. Entonces, en ese sentido, para mí lo ideal es trabajar en grupos muy pequeñitos, no más de 4 personas, o en el caso de que tú tengas la posibilidad de pagarle un profesor privado, mucho mejor. Eso para mí siempre va a ser lo ideal. Yo como estudiante siempre he escogido tutores privados. Entonces, si esto está dentro de tus posibilidades, 100% recomendado. Ahora nos vamos a ir a nuestra segunda falencia que habíamos mencionado hace unos minutos, que es el tema de las tareas. ¿Qué pasa con la práctica? ¿Qué pasa fuera del aula? Y aquí viene la repetición. El problema con las clases tradicionales o la tarea tradicional es que básicamente se compone de mucho input, práctica de input, o sea, de entender. Son ejercicios relativamente pasivos, generalmente que la completación, que la gramática, que la lectura, encierre la alternativa correcta. Te das cuenta que todo es muy pasivo. ¿Por qué? Porque es consecuente con un sistema mucho más tradicional en el cual necesitamos hacer tareas fáciles para que el profesor se le haga fácil revisar. ¿Me entiendes? Pero esto está bien, esto está espectacular. Si es que tu objetivo se condice con ello. Si tu objetivo es, por ejemplo, dar una prueba, una certificación internacional, está perfecto que hagas ejercicios tipo Duolingo o completación, etc. Pero no es el caso de la mayoría de las personas que busca clases de inglés. La mayoría de las personas que busca clases de inglés quiere hablarlo, comunicarse, mejorar su pronunciación, ¿me entiendes? Alcanzar la fluidez. Entonces la proporción de actividades, de producción, de práctica activa no se condice con lo que tenemos en el sistema tradicional. Ese es el gran problema. Entonces, si tu objetivo es hablar, pulir tu speaking, entonces necesitamos un sistema de práctica diario que te permita hacer práctica activa y que aborde todas las dimensiones del speaking, como lo estamos viendo acá. Para mí, el aprendizaje es como un iceberg, donde tenemos la base, que es la clase, donde tú te conectas o donde tú asistes, ¿verdad? Pero abajo está toda esta dimensión casi desconocida, que no se ve, que la mayoría lo pasa por alto, pero que es lo más contundente. Si tú piensas, la base del iceberg sostiene al iceberg, ¿me entiendes o no? Entonces, hay un 70% de trabajo que tú podrías estar ejecutando para complementar y mejorar tu aprendizaje. Si tú te quejas de que la clase es mala, de que el curso es malo, está bien, está perfecto, pero también hay un 70%
que tú podrías estar ejecutando de mucho mejor manera. Y esto es súper empoderador y alentador, pero al mismo tiempo te da mucha responsabilidad. Entonces, idealmente tu práctica semanal, la base del iceberg, tiene el objetivo de que tú internalices la mayor cantidad de estructuras, palabras y sonidos posibles. Y para eso ya hemos dicho que necesitamos en su mayoría ejercicios de práctica activa. Lo que está en rosado es práctica activa, ¿ok? Y si ustedes se dan cuenta, desde lo más pequeñito en la base del iceberg tenemos sonidos, el estudio de la fonética. Es súper importante que lo incluyas dentro de tu estudio desde el día 0, porque el estudio de los sonidos del inglés, que es como una de las cosas que la gente dice que es lo más difícil, te va a permitir tener claridad en el futuro. Hay muchas personas que hablan inglés de corrido y después vienen a mí y me dicen, ¿sabes qué? Yo vivo en un país de habla inglesa, yo hablo inglés de corrido, pero la gente a pesar de todo me sigue preguntando, ¿qué me dijiste? ¿Qué dijiste acá? No se te entendió, ¿lo puedes repetir? Y eso es muy frustrante y eso es por únicamente la falta del conocimiento fonético. El hecho de sobrevivir solamente con los 5 sonidos vocales del español cuando en inglés tenemos 12. Entonces, ¿qué te va a asegurar tu buena modulación, tu claridad? El estudio de la fonética desde el día 0, ¿ok? Después todo esto se va retroalimentando, ¿verdad? Hacia arriba. Después tenemos el estudio de las palabras. Si tú adquieres nuevo vocabulario y hay un conocimiento de la fonética, entonces se te va a hacer mucho más fácil y vas a hablar, vas a pronunciar las palabras nuevas, con mucha más seguridad porque sabes los sonidos que vamos a emplear, ¿verdad? Y después esto se va hacia arriba. Otra dimensión del speaking, que es el connected speech, que es trascendental. Así como tenemos los sonidos que son la base y tenemos que modular y exagerar, también tenemos que estudiar esta tercera dimensión, que es la conexión de los sonidos, porque los sonidos cambian cuando están rodeados de uno o de otros, o dependiendo de la posición dentro de la oración. Entonces todo eso, el connected speech, te va a asegurar la fluidez en el futuro, pero eso se tiene que estudiar, requiere de atención y de repetición diaria. Y el otro punto importante es que si tú estudias connected speech, entonces te vas a asegurar de que tus habilidades de listening se van a desarrollar, porque te vas a estar estudiando el inglés real, ¿verdad? Las conexiones reales. Y finalmente tenemos las actividades en azul como una especie de complemento, ¿verdad? Es como, haz listening, sí, por supuesto, haz reading, pero ¿de qué manera voy a utilizar este input para yo producir lenguaje? Es muy distinto ver una serie todo el fin de semana y no hacer nada con eso que decir o desafiarte a ti mismo a, por cada episodio de mi serie, voy a hacer, no sé, un shadowing de una escena principal. La voy a ensayar con los subtítulos. O es muy diferente ver una serie y después desafiarte a resumir lo que sucedió. Entonces, en el fondo el input, todo lo que está en azul, que es la práctica pasiva, se convierte como en un medio para. No es lo principal, sino que es un medio para poder practicar tus habilidades de speaking. Y finalmente tenemos la base del iceberg, que es la clase, ¿verdad? En conversación real, idealmente, que adquiere como un nuevo sentido. ¿Te das cuenta, no? Como que ahora ya la clase no es la instancia donde el estudiante se presenta y teacher, por favor, dame tus conocimientos. No, sino que es la instancia en la cual tú abordas la cuarta dimensión del speaking, que es la conversación real. ¿Te das cuenta que todo tiene sentido? Desde lo más pequeñito, desde lo más preciso, a lo más macro. Tú llegas a poner en práctica lo que hiciste durante la semana. Es totalmente distinto. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Espero que esta presentación les dé suficiente food for thought. Piénsenlo, medítenlo, reflexionenlo y traten de ver cómo es que pudiesen poner en práctica estas ideas. Y recuerden que en el proceso de aprendizaje de un idioma, lo que hace el estudiante fuera de la clase es el 70% del proceso. Por supuesto que se pueden mejorar las clases, por supuesto que pueden haber cursos mejores, pero nunca pierdas de vista que en tus manos está la mayor responsabilidad y el mayor poder. See you around.